91.7. Continuamos haciendo la prueba de ADN. 6 de la tarde con 42 minutos, ya estamos de regreso. José Antonio Cast lidera su viaje por Centroamérica y busca opciones para concretar su cita con Nayib Bukele tras la suspensión de su vuelo a El Salvador. En su centro de operaciones en Chile, la futura vocera Mara Sadini abre un flanco al presidente electo sobre las conversaciones previas con la próxima ministra de Seguridad, la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner. Diana Copa tiene los detalles. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Diana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, una jornada intensa marcada por cambios de agenda, flancos abiertos, es la que ha protagonizado tanto el presidente electo José Antonio Cast como su futuro gabinete. Partamos por lo que ocurre a más de 5.800 kilómetros de distancia en República Dominicana, donde se encuentra actualmente el presidente electo. Esta mañana debía abordar un vuelo con escala en Miami, lo cual fue cancelado debido a las condiciones meteorológicas que afectan a Estados Unidos, lo que impidió la llegada de la tripulación de American Airlines, que era precisamente el vuelo a cargo, la aerolínea a cargo de este vuelo. Y cabe recordar que el destino final de José Antonio Cast era El Salvador, donde tenía previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y además visitar el centro de confinamiento del terrorismo, la CECUT, la conocida megacárcel salvadoreña. Y según lo confirmado por el equipo del presidente electo, José Antonio Cast va a llegar mañana por la tarde directamente hasta Panamá para asistir al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se va a desarrollar el miércoles y el jueves. Este, de hecho, era su destino final, posterior a Salvador. Ahora, una de las alternativas que se baraja es concretar este viaje al Salvador el día viernes, aunque esto está ya en evaluación y dependerá de la agenda del mandatario salvadoreño. Todavía están esperando el ok en ese caso. Y en medio de estas modificaciones también se ajusta el calendario de anuncios de cargos. Por ejemplo, se evalúa que la designación de los delegados presidenciales se vaya a realizar este viernes 30 de enero, mientras que la de los subsecretarios quedaría para el viernes 6 de febrero. Fue precisamente el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó que la agenda del presidente electo podría seguir experimentando cambios. Que las contingencias operativas propias del viaje pueden sufrir alguna alteración en el regreso del presidente. Por lo tanto, todo el calendario que él tenía prefijado se está reevaluando en función de esas circunstancias. Bueno, y en paralelo, y en lo que podría considerarse su primer flanco como futura vocera de gobierno, Mara Sadini enfrenta cuestionamientos luego de una entrevista con el diario La Tercera. En ella remarcó que el presidente electo y la ex fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, venían sosteniendo conversaciones desde hace un buen tiempo respecto de un eventual ofrecimiento para asumir como ministra de Seguridad. Estas declaraciones generaron reacciones, especialmente desde el oficialismo, donde se ha pedido aclarar cuándo se produjo efectivamente esta comunicación, considerando que Steiner se desempeñaba entonces como fiscal regional de Tarapacá, y desde ese sector se ha puesto en duda una eventual interferencia en la independencia del Ministerio Público. Fue precisamente desde el gobierno que la actual ministra vocera, Camila Vallejo, sostuvo que la fecha de la comunicación debe ser esclarecida por las oficinas del presidente electo. Por su parte, Mara Sadini calificó la controversia como una polémica artificial y aseguró que el contacto se produjo solo días antes. Creo que corresponde al gobierno entrante aclarar cuál es la versión final respecto a este nombramiento y no al Ejecutivo. Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario, y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación, así que yo creo que tenemos que dar este tema por zanjado. Bueno, ahora sin duda esto ha generado confusión, Carla, Rafa, porque por ejemplo Claudio Alvarado dijo hoy que esa conversación se dio horas antes, y según fuentes de las oficinas del presidente electo, la comunicación se habría realizado el 18 de enero, coincidiendo de hecho con el cumpleaños de José Antonio Cast, es decir, 48 horas antes del anuncio del gabinete, que recordemos se dio el martes 20 de enero. Esto antecedente resulta coherente, podríamos decir, si se considera que el miércoles 14 de enero
enero, Rodolfo Carter, se acordarán ustedes, lo contamos, vino hasta acá, hasta la Gloria 88, y en esa reunión se habría dado la negativa a ser ministro de Seguridad, considerando que él era una de las opciones principales, el senador electo por la región de la Araucanía. Y bueno, en otras actividades de la jornada se realizó también la reunión de coordinación para el traspaso en el Ministerio del Interior entre el titular saliente, Álvaro Elizalde, y el entrante, Claudio Alvarado. En esta instancia se comenzó a fijar el calendario de las bilaterales entre secretarios de Estado, las que van a partir ya la próxima semana, la 1 de febrero, y ambos confirmaron además que ellos dos van a volver a tener una reunión específicamente para coordinar los asuntos relativos a la cartera de Interior. Ahora, más temprano, 21 de los 24 futuros ministros asistieron a una capacitación dictada por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Este encuentro había sido acordado durante la reunión protocolar sostenida entre Kast y Pérez en diciembre, y el curso, que se extendió por más de 2 horas, abordó materias de probidad, gestión administrativa y el uso de recursos públicos. Un dato no menor es que el actual gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, no realizó esta capacitación ofrecida por la Contraloría, argumentando en su momento que tenían temas de agenda. Y de hecho, como dato también, el gobierno del presidente Sebastián Piñera sí hizo este curso, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet también lo hizo, y esto en su momento generó cierta polémica. De hecho, en el año 2023, a mediados de ese año, el ministro en ese entonces de Justicia, Luis Cordero, dijo: las personas que ocupan y llegan por primera vez a un cargo directivo de una administración en el Estado deberían tener una capacitación básica a reglas. Entonces, esto ha generado de todas formas críticas para el actual gobierno, porque no tuvieron este curso que dicta la Contraloría, que hoy sí hizo las autoridades entrantes del gobierno de José Antonio Kast. Ya, yo creo que es bien deseable que lo hagan. Mira, cualquiera que asume un trabajo que no ha hecho antes amerita tener una capacitación. Yo nunca entendí por qué la administración de Gabriel Boric no quiso tener esta capacitación, por qué no aceptaron, si era una cosa bastante simple y que era muy útil, y que además después les habría restado una serie de críticas que sí tuvieron, porque los primeros errores no forzados era como, bueno, que no fueron a la capacitación, porque entonces están aprendiendo, entonces no saben. Yo creo que se ahorran varias cosas y además adquieren varias herramientas haciendo esta capacitación. Y ahora que la Contraloría además tiene este nivel como de prestigio, digamos, social, claro. Es un curso que se ha valorizado claro, es que en los últimos años, yo creo. Hay 3 puntos ahí. El primero es que este curso te informa, te capacita sobre las obligaciones, digamos, cómo se manejan las licitaciones públicas, caso convenio, cuáles son las atribuciones que tienen y el marco legal en que deben operar. La segunda es que es un plan anticorrupción. Están precisamente dándote los conocimientos para que no haya corrupción en tus departamentos. Y la tercera, que es gratuita, lo estoy mencionando solo porque para hacer la diferencia con Dorothy Pérez, la gestión de Bermúdez en ese sentido y en todos los sentidos comparado con Dorothy Pérez dejó harto que desear. Sí, pues. O sea, de hecho, lo que hoy hace Dorothy Pérez, yo creería, digamos, que debe ser tomado como, más que una recomendación, digamos, como un consejo que uno debe escuchar y no pasar por alto. Y en este caso en particular, de un gobierno que entra con tanta gente que no viene de la administración pública, debería ser mandatorio. Totalmente. Bueno, vamos a quedarnos atentos ahí a estas capacitaciones, Diana, sí, para ver en el fondo cómo también pueden contribuir. Yo creo que eso es el interés de todos nosotros, ¿no? A que las próximas y futuras autoridades lo hagan lo mejor posible. Sí, de hecho estas capacitaciones van a continuar, quedan por lo menos 2 sesiones más, una de ellas se va a hacer en formato online. Ahora les quiero contar una información que se acaba de confirmar desde las oficinas del presidente electo en medio de las modificaciones, ¿no?, que está sufriendo por este tema de los vuelos. Ahora acaban de confirmar que el presidente electo José Antonio Kast va a llegar mañana a las 16:55 hora local de Panamá, 18:55 horas de Santiago, hora local de acá de nuestro país. El presidente electo José Antonio Kast va a llegar hasta Panamá
más ahora. Y después, esto es bastante interesante porque se confirma algo que veníamos anticipando desde hace varios días atrás, la reunión bilateral entre el presidente electo José Antonio Kast y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que se va a desarrollar en el Hotel Sofitel, ahí en la ciudad de Panamá. Una reunión bastante interesante porque hasta el momento José Antonio Kast ha tenido diferentes reuniones con líderes de la región, pero más bien de su mismo sector político. Ahora va a tener con un presidente como es Lula, que es el presidente de Brasil, que es incluso bastante cercano al presidente de la República, Gabriel Boric, así que eso va a servir para diferentes coordinaciones, sobre todo económicas, por ejemplo, pero también, por ejemplo, para ver diferentes temas que involucran tanto a Chile como a Brasil, así que ahí va a estar bien interesante una reunión, por supuesto, que va a estar ahí siguiendo de bien de cerca Benjamín Quinteros, que está allá en Panamá. Ya, sí, va a ser interesante también ver ese encuentro si se da. Muchas gracias, Diana. Nos Gracias, quedamos Diana. atentos, en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.